Hoy con nosotros uno de los grandes valores, no solo del béisbol de la zona, sino de Cuba en los últimos 15 años. Miembro de una ilustre familia beisbolera y un atleta que nos ha llenado de orgullo tanto en Cuba, en Estados Unidos como en México, y que su carrera no ha concluido todavía. Con nosotros, Henry Urrutia. ¿Cómo estás, Henry? Un placer, mi hermano. Gracias a Dios, estamos muy bien. Un placer. Qué bueno, el placer es nuestro. ¿Cómo te ha ido el tema del COVID-19? Pues imagínate, ha sido un año que lo que va ha sido bien difícil. Imagínate, ya la Liga Mexicana de Béisbol, como ya muchos saben, se canceló pues por todo este tema de la contingencia. Y pues, o sea, va a pasar casi un año para yo volver a empezar, porque vamos a empezar en octubre en la Liga del Pacífico, que hasta ahora esa sí se confirmó ya. Pero, o sea, ha sido bien difícil, la verdad. O sea, para nosotros que estamos acostumbrados a jugar todo el año y que es nuestro trabajo todo el año, pues si no jugamos no nos pagan. Entonces nos ha golpeado por todos lados. No es fácil. ¿Y qué estás haciendo ahora? Que te veo ahí en plena faena beisbolera. No, pues yo me sigo preparando. Yo no he dejado de entrenar. Estamos trabajando en el gimnasio, estamos bateando aquí en la caja de bateo y ahora mismo pues también estoy de entrenador de bateo. Estamos dando unas clínicas de bateo con varios de los fanáticos de mi equipo de Zarapero de Saltillo y pues mi papá y yo estamos trabajando como dando las clínicas y pues tú sabes, o sea, es el día entero que nos metemos en el estadio. Súper. Un saludo a tu papá, por cierto, que seguí Seguro. su carrera, bueno, toda su carrera la vi. Mm. Así que soy mayor que tú. Sí, aquí lo tengo. Ese, ya, gracias a Dios, él empezó a trabajar con la organización de Zarapero. Va a estar de entrenador aquí con nosotros y bueno, y va a trabajar el año entero porque estos equipos acá, muchos tienen academias de béisbol para trabajar con los prospectos y pues quieren que él trabaje con la sangre nueva. Entonces, pues ya tú sabes, gracias a Dios va a estar bastante estable aquí. Has ganado en peso corporal. ¿Eso en cuánto te puede ayudar y en cuánto te puede perjudicar? Mira, te digo algo, eso es algo que yo pensé mucho porque yo siempre he sido bien delgado. Sí. Entonces ahora mismo yo he subido, sin mentirte, unos 18 kilogramos. ¿Qué pasa? Que vamos a decir, me ayuda en que tendré más poder. O sea, más poder al bate, son menos cosas que uno tiene que hacer en el swing, menos esfuerzo. Pero sí, obviamente, ¿cuál es mi preocupación con subir de peso durante la cuarentena? Que subir de peso sin una preparación física como tal, o sea, cuando tú subes de peso entrenando, pues mantienes tus habilidades, mantienes tu agilidad, tu rapidez y ese tipo de cosas. En el caso mío, subí 8 kilogramos durante la pretemporada, que todo eso estaba muy bien. Pero durante la cuarentena yo he subido 10 kilogramos haciendo puro ejercicio, o sea, sin correr, sin hacer los ejercicios de agilidad. Y esa es mi preocupación porque ya no voy a ser tan rápido como antes. Yo nunca he sido un bateador, un corredor de base, o sea, un robador ni nada de esas cosas. Pero sí me muevo bien en las bases, puedo anotar desde primera con un doble y cosas así. Entonces, tengo que hacer un trabajo bien bueno ahora ya desde el próximo mes en empezar a trabajar en la agilidad para no perder esas cosas. Y lo vas a hacer entonces, ¿no? Ahí, por ejemplo. Sí, ahí vamos a trabajar, o sea, ya yo tengo mi equipo de invierno también, que es Charro de Jalisco, y pues ya hablé con ellos y me voy ya pronto, de hecho, me voy para Guadalajara a trabajar con el preparador físico en base a seguir aumentando la masa muscular, sobre todo en las piernas, pero lograr otra vez esa agilidad y la capacidad cardiovascular, ¿me entiendes? Tengo que mejorar, hacer más cardio, correr y todo ese tipo de cosas. Te digo, ya yo tengo 33 años. Entonces ya entré en la etapa del béisbol, en mi etapa final. O sea, ya puedo jugar teniendo salud, manteniéndome saludable y teniendo buenos números, pues puedo jugar quizás 7 años más. Pero ahora tengo que ponerle más enfoque a la preparación física para lograr eso. Háblanos de tus inicios, Henry. Vienes de una familia de peloteros, pero bueno, ¿a qué edad empezaste a practicar pelota como tal? No, imagínate, yo empecé a los 6 años. O sea, desde los 6 años ya yo estaba jugando béisbol. Empecé a entrenar, pero en aquel tiempo en Cuba no había
categoría para mi edad. Entonces se jugaba ya 9, 10 años era la primera categoría y pues yo tuve que empezar a jugar con ya muchachos que eran 3, 4 años mayor que yo. Me ayudó muchísimo porque creo que mejoré mi nivel para ser un niño, mejoré bastante porque empezaba a entrenar con muchachos más grandes. Pero, o sea, desde ese tiempo ya yo sabía que lo que quería era jugar pelota, así que yo me enfoqué en eso todo el tiempo. ¿Tu papá, Hermidelio, te impuso algo o fue que algo natural que tú quisiste, que a ti te gustaba, que a ti te amaba? Mira, siempre que me hacen esa pregunta yo digo lo mismo. Mi papá siempre dijo que él no influyó en que yo jugara béisbol. Pero, o sea, vamos a estar claros, si mi primer juguete fue un bate y una pelota y un guante, pues imagínate, o sea, ¿qué vamos a jugar? ¿Me entiendes? Entonces, ni modo que saliéramos futbolistas. Entonces, la verdad es que mi casa siempre estuvo rodeada de todo lo que tenía que ver con béisbol. Entonces, pues yo desde pequeño siempre quise ser como mi papá y me ponía a mirar los juegos de béisbol y me ponía a batear como él y cosas así delante de la televisión. Entonces, pues realmente él nunca fue la persona que me dijo, tienes que jugar béisbol, tienes que jugar béisbol. Pero, o sea, fue mi entorno. Entonces ya, pues dije, o sea, hay que jugar béisbol. Esto es lo que quiero. ¿Y lo recuerdas? ¿Tú te acuerdas de él jugando? Pues sí, la verdad sí, o sea, de hecho yo estuve hasta en los últimos juegos de él, de su retiro de béisbol y todas esas cosas, o sea, tengo muchas memorias aparte porque cuando ya mi papá se va a Japón, yo, yo jugué, o sea, yo veía mucho los videos de él, de sus juegos allá en Japón, entonces pues tengo muchas memorias de eso. Qué bueno. ¿Tú naciste en Jobabo o ya usted vivía en Las Tunas? No, yo nací en Jobao, En yo Jobabo igual. me, yo me, sí, yo me fui a Las Tunas ya con 10 años, que fue cuando a mi papá le dan la casa en Las Tunas, se la cambiaron por la que tenía en Jobao y pues entonces ya yo estaba entrando en la EIDE, por cierto, también, en la EIDE Carlos Leiva González. Y ahí fue que nos mudamos a Las Tunas. Sí, porque tú naciste el año que tu papá debutó en el equipo Cuba. Exactamente, Y exactamente. Osmani Urrutia es primo tuyo. O sea, hubo Primo ese mío. vínculo con ustedes, entre ustedes. Osmani es primo hermano de mi papá, eso ya viene siendo primo segundo mío. Y pues Osmani, imagínate, ya yo sí tuve la oportunidad de jugar con Osmani durante la temporada en la Serie Nacional. Jugamos 3 series nacionales seguidas. ¿Quiénes fueron tus primeros entrenadores? Imagínate, yo sí te puedo decir, se me borraron muchos nombres, pero o sea, yo recuerdo que desde que yo era un niño, desde que yo tenía 6 años, conmigo trabajaba mucho uno que se llamaba Armando, se llama Armando, él es de Jobabo, de hecho, y después cumplió misión, estaba por allá por Venezuela, esos lugares, pero ya cuando yo llegué a la EIDE yo tenía entrenadores que de hecho el gato, uno que le decían el gato, se llama Orlando, fue entrenador de mi papá, fue quien descubrió a mi papá. Y él fue mi primer entrenador cuando yo llegué a la EI de Carlos Leiva González y también trabajé mucho, yo trabajé con él 5 años y también trabajé con uno que le llaman el mellizo, le dicen el mellizo, que hoy por hoy es el comisionado provincial de Las Tunas. También fue mi entrenador, mi preparador físico por 5 años en la EIDE y después fue entrenador mío de bateo y entrenador físico en la Serie Nacional también, o sea, por lo general, los entrenadores que yo tuve se mantuvieron conmigo prácticamente toda mi carrera en Cuba. ¿Siempre jardinero? Y primera base. O sea, ya yo recuerdo que yo empecé en los jardines. Yo empecé en el right field con Las Tunas. Pero, ¿qué pasó? Que Pedroso se empieza a lesionar de las rodillas, Juan Carlos Pedroso. Y mi papá me dijo, necesito que empieces a jugar primera base también para poder ayudar a Pedroso a descansar un poco más. Y pues entonces ya ahí fueron mis inicios jugando en primera base y ahí jugaba 30, 40 juegos en primera base. ¿Y ahora mismo qué te gustaría jugar más? Ya llevo los 2 últimos años jugando primera base completamente, o sea, no estoy jugando en los jardines y la verdad me siento bastante cómodo en primera. Con el pasar de los años ya he cogido más vamos a decir, una confianza y una maestría en la primera base y pues me siento muy cómodo jugando en la primera base, la verdad. Aparte, me siento más dentro del juego. Hay veces que el juego se puede tornar un poco lento para nosotros como jardineros y sin moverte allá atrás, pues estás más propenso a lesiones y ese tipo de cosas cuando de momento tienes que empezar a correr.
por una línea, por un rolling, ese tipo de cosas. En primera base, pues te estás moviendo lanzamiento por lanzamiento, te mantienes más activo. Y creo que ahora mismo, en el punto que estaba en mi carrera, lo que más necesitaba yo. Claro. Aparte de tu papá, ¿tenías algún o algunos ídolos beisboleros cuando eras niño, muchacho? Yo tenía uno solo y se llamaba Bernie Williams, y eso es por el cual yo uso el número 51. Yo antes bateaba las dos manos, no sé si tú lo recuerdas, pero yo bateaba las dos manos. O sea, yo me paraba y todo igual que Bernie Williams. Yo miraba muchos videos de él o sea, físicamente nos parecíamos bastante alto, delgado. Yo lo imitaba hasta en la forma de batear. Y para colmo era centerfield también. Entonces, pues yo dije, bueno, este es el bateador como el que yo me veo en un futuro. Vamos a estar claro que Bernie, o sea, dio más de 400 honrones en Grandes Ligas. O sea, un tipo que para su peso corporal batió muchísimo. Yo no era un bateador en mis inicios de fuerza, pero sí era un bateador de mucho contacto y producía carreras con los contactos. Entonces, pues, ese fue mi ídolo ya cuando hablamos de béisbol profesional. ¿Y eres yanquista? No, la verdad, de hecho, te digo, no. A mí, cuando la gente me preguntaba, yo le decía, no, o sea, a mí, yo no soy un jugador que me veo jugando los Yankees, no me gustan los Yankees. O sea, estamos hablando que ha sido el mejor equipo en la historia del béisbol profesional, pero realmente no me veía en los Yankees. O sea, y de hecho, si yo hubiera podido pasarme mi carrera deportiva completa con los Orioles de Baltimore, pues me hubiera quedado ahí. Ahora vamos a hablar de los Orioles. ¿Qué representó para ti debutar en series nacionales y ser dirigido por tu papá? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Lo más difícil del mundo. O sea, yo tuve que lidiar con muchas cosas. Yo tuve que lidiar primero con el hecho de que mi papá me hizo las cosas bien difíciles a mí porque él no quería que la gente dijera que yo estaba ahí por él. Entonces, siempre han dicho que el respeto empieza por la casa. Y mi papá ha sido una persona muy estricta, no solamente con su trabajo, sino con el mío también. Entonces, pues creo que yo sufrí mucho para yo poder ganarme un puesto en el equipo de las Tunas. Esa fue una. Entonces, por otro lado, tenía que lidiar con el hecho de que todo el mundo que estaba afuera mirando un juego de béisbol decía, este es el hijo de Urrutia, este está aquí porque es el hijo de Urrutia. O sea, la gente nunca supo qué era lo que yo pasaba como jugador para estar ahí. Entonces, yo tuve que entrenar el doble de lo que entrenaba todo el mundo para lograr tener un puesto en el equipo de las Tunas. Eso fue bien difícil. Y las Tunas de equipo sotanero empezó a ser un equipo competitivo. Así mismo fue, o sea, imagínate tú que en 42 años de serie nacional nunca habían clasificado. Entonces llegó mi papá de manager y clasificamos por 2 años seguidos. Entonces, o sea, ahí se vio no solamente el trabajo del equipo, sino también el extra que le sacó mi papá como manager a ese equipo. Pitchers más difíciles para ti en la pelota cubana. Bueno, yo de hecho te digo algo, yo estuve en una etapa en la Serie Nacional en que habían demasiados pitchers consagrados ya en el béisbol cubano y que estaban muy difíciles. Pero, o sea, tuve, o sea, Norberto González, Adiel Palma, Billo Andrio, Odelín, o sea, eran lanzadores que para mí se me hacían súper difícil, no solamente por los picheos que tenían, sino por la experiencia que ya tenían. Y me agarraron jovencito porque realmente yo jugué en Cuba 5 series nacionales nada más. Nos dijo Roenis Elías que sin embargo tú eras el castigo de él. ¿En serio? Oye, ¿Qué es pues cierto sí, en o eso? sea, no, muchachos, o sea, es que Roeni, la verdad, sí, a veces me hizo muy fácil batir a Roeni. Y te digo una cosa, eso es lo que demuestra que ya esto es una cosa un poco también más mental que física. Sí. Ok, yo con Roeni, para mí Roeni era uno de los pitchers más difíciles que había en el béisbol cubano. Más sin embargo, a mí se me hacía muy cómodo batir a Roeni. O sea, yo sabía lo que me iba a tirar, o sea, yo no, y me preparaba y le daba. Entonces, cuando llegamos acá a Estados Unidos, él estaba con Boston cuando a mí me cambiaron a Boston y me decía, pero es que yo no puedo salir de ti, es una cosa que yo no puedo salir de ti. Entonces, lo mandan a hacer un live VP y me dicen, ve para que le bate a Roel y le di 3 líneas otra vez y me dice, no, es que yo contigo no puedo, o sea, ya yo no sé ni qué tirarte. Dice, yo no voy a coger más lucha contigo porque es que tú me matas a mí, hasta honrón le di. Pero la verdad es que te digo, o sea, Roeni es un pitcher demasiado difícil, es súper buen pitcher. Y entonces te digo algo,
me ayudó mucho en mi carrera, no te creas, contra zurdo. Y yo nunca se lo he dicho a Roeni, pero te lo digo hoy a ti, ¿verdad? Cuando yo veía un zurdo, yo decía, si yo le bateo a Roeni, a este tengo que matarlo yo, porque este tipo no tiene la mitad de los pichos que tiene Roeni. Entonces ya era algo mental que yo me visualizaba eso y decía, pues tengo que darle, porque este no es mejor pitcher que Roeni. Y así, o sea, me resultó muchísimo, por mucho tiempo me ha resultado. Coméntanos aquí a los seguidores de Backstage Deportivo de la familia cubana, otro pitcher que tú le batearas bien en Cuba. Bueno, en Cuba, al señor Pedro Luis Lazo, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te pechaba recta lisa. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. El debut mío en series nacionales fue contra Pedro Luis Lazo y le batí de 4-4. De ahí fuimos a Pinar del Río y le batí de 3-3. Y me decía, oye, flaquito, tú a mí no me respetas, yo a ti no te doy un bolazo y te paso de lado a lado porque quiero mucho a tu padre, pero relájate los nervios que me traes loco. Y por 3-4 series nacionales, cada vez que yo me enfrentaba a Lazo, mínimo yo le daba 2 hits. O sea, no importa lo que me tiraba, si me tiraba el slider, si me tiraba recta, si me tiraba tenedor, lo que sea que me tiraba, yo le daba. O sea, yo le daba. Y o sea, yo creo que el único hit sin fuerza que yo le di fue el primer hit que yo le di a él, que fue un rolling de frente a Donald Duarte en tercera base y había una piedrita ahí que me ayudó que cuando Donald la fue a agarrar, o sea, le pasó el bump por encima de la cabeza y me pusieron hit. Pero de ahí en fuera, o sea, todo eran puros dobles y líneas, o sea, dobles contra la pared y entre dos. O sea, a Lazo yo le di súper bien. Eso fue en el Mella, ¿no? En el Mella fue el debut mío, en el Mella. Sí. ¿Cuándo te entró las ganas o el deseo o el sueño de jugar en Grandes Ligas? De probarte Mira, en este juego. si te soy honesto, yo desde que yo veía los videos de Bernie Williams y yo tenía 15, 16 años, yo dije, o sea, alguna parte de mí se veía jugando en Grandes Ligas. Pero obviamente por el respeto a mi papá y por mis ideales y todo ese tipo de cosas decía, no, o sea, yo no me voy a ir. O sea, no me voy. Yo quiero representar a mi país. Pero ¿qué pasa? Ya desde la tercera serie nacional de Urrutia, o sea, ya yo empecé a poner números buenos en la serie nacional y números o sea, que aparentemente no se veían. O sea, yo no iba a ningún lado. A mí no me llevaban a preselecciones, a mí no me llevaban a juegos de estrella, a mí no me llevaban a ningún lado. Entonces, llegó un momento en el que dije, o sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces ya mi último año fui el tercero de los bateadores. Tercero de los bateadores. Detrás de Abreu y de España. Batí 3.97. Y entonces ese es el año que me llevan a mí al Mundial Universitario en Japón y me dan 2 turnos al bate. O sea, fueron 2 turnos al bate lo que me terminamos, fuimos campeones. Y entonces viene el señor Higinio Vélez y me dice, tú tranquilo que tú vas a estar en la preselección, en el equipo del prepanamericano premundial en San Juan, Puerto Rico en el 2010. Fue eso. Y pues nada, me dijeron el día que yo me iba y todo, y yo esperando ahí el autobús. Esto es historia real, Fernando. Y cuando llega el autobús, me dicen, no, pero tú no estás en el listado. Entonces mi papá empezó a llamar a Higinio y no aparecía nadie. A esa hora no aparecía nadie, pues el autobús se fue. Y cuando vinimos a vernos, Urrutia no estaba en la preselección. Entonces yo dije, o sea, ya ni siquiera es algo de que no me dan el chance, sino que también me faltan el respeto. O sea, yo era un jugador que tenía 5 series nacionales, batí 350 y tantos en series nacionales. Entonces, o sea, creo que como persona, primero que nada, mereció un respeto. O sea, mira, si no estás, no estás, ya, perfecto. Y entonces ya ahí fue que yo dije, ¿sabes qué? Me voy. Yo no tengo por qué seguir soportando eso. Y encima de eso, si me ponía a mirar lo que estaba sucediendo con mi papá, lo que había sucedido ya con mi papá como beisbolista retirado y lo que estaba sucediendo con Manny Urrutia en sus últimos años de carrera, pues dije, yo no quiero esto para mí, porque esto es lo que me va a tocar a mí es porque yo jugué 15 series nacionales aquí en Cuba. Entonces, ahí fue donde decidí irme. ¿Te hicieron un favor? Pudiera decirse que sí, porque creo que si yo hubiera ido a ese prepanamericano, premundial, todavía yo estuviera jugando en Cuba. Como le pasó a muchos. Como le pasó a muchos, exactamente. Ahorita estábamos hablando de eso mi papá y yo con un muchacho aquí de México.
y se lo estábamos diciendo, o sea, Cuba tuvo una camada de jugadores de béisbol que podían haber jugado Grandes Ligas por muchos años. O sea, estamos hablando de Orestes Quindelán, de Antonio Pacheco, de Germán Mesa, de Eduardo Paredes, de Marchetti, de Muñoz, de Casanova. O sea, ese grandioso equipo Cuba que tú sabes que en el 9º inning estaban perdiendo por 6, 7 carreras y todo el mundo estaba consciente de que íbamos a ganar el juego de pelota. Entonces, Omar Linares, y tú sabes, o sea, tú dices, ¿dónde están estos jugadores ahora? O sea, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Entiendes? Entonces, pues yo dije, yo realmente no quiero eso en mi carrera y gracias a Dios pasó lo que pasó, los caminos de Dios son increíbles, porque tuve que sufrir una desilusión bien grande para yo darme cuenta que yo no podía seguir en Cuba. Y así todo fue muy duro desde el punto de vista personal y familiar. Pues imagínate tú, te voy a ser honesto, todo el mundo sabe cuál es el pensar de mi papá acerca de eso y todo el mundo sabe cuáles son los ideales de mi papá como, como persona. O sea, mi papá ha creído fielmente en la Revolución Cubana toda su vida y pues obviamente estaba en desacuerdo con lo que yo acababa de hacer. A mí me habían agarrado y me suspendieron, me sacaron de todos lados. O sea, y yo cuando yo ya logro irme del país, me tocó lidiar con el hecho de que mi papá no me habló por casi un año. ¿Entiendes? Entonces, o sea, hoy por hoy, gracias a Dios, hemos limado todo ese tipo de cosas. Él está contento conmigo, está contento con mi trabajo, ve que soy feliz haciendo lo que amo donde yo estoy. Entonces, o sea, eh, por esa parte tengo esa satisfacción ahora mismo, pero sí me costó mucho, o sea, sobre todo mi mamá, que yo siempre fui para mi mamá la persona que estuvo a su lado en enfermedades, en problemas, en todo. Entonces mi mamá estaba conmigo siempre. Me tuve que ir sin decirle nada a mi mamá y obviamente esto pues dolió mucho porque tuvimos que separarnos por 6 años. Entonces lo que digo, ha sido bien difícil porque mi familia y yo hemos sido muy unidos desde siempre. El problema de uno es el problema de todos. Y pues yo separarme de ellos y enfrentarme a un camino yo solo, pues ha sido para mí la decisión más difícil que he tomado en mi carrera y en mi vida. ¿Lo volverías a hacer? Una y otra vez. Creo que valió la pena. Seguro. Peloteros que más admiraste ya dentro de la Serie Nacional, esos 5 años que estuviste allí. Mira, te digo, Daniel Castro, para mí tiene todo el respeto del mundo. O sea, es increíble ese señor. Osmani, que también le tengo un respeto increíble. Lo que han logrado en el béisbol cubano, lo que lograron en el béisbol cubano. Creo que habían bateadores como Isam Martínez, o sea, de los jugadores que nunca se veían, pero que mataron el béisbol cubano y nunca iban a ningún lado. Para mí esos eran jugadores que se merecían todo mi respeto, y hoy por hoy todavía lo sigo diciendo. ¿Fue muy duro la travesía? La travesía me dura 3 días y 3 noches, cuando estaba supuesto durar 3 horas. Nos quedamos sin gasolina en el medio del mar y ahí estuvimos por 3 días, 3 noches, hasta que nos rescataron y nos llevaron hasta Dominicana, imagínate. ¿Te gusta el mar? Después de eso. Odio el mar, tengo las experiencias más malas del mundo con el mar, mi hermano, así que yo siempre lo he dicho, mientras me pueda mantener en tierra, a mí nadie me ve más en el mar. Para menos. Te lo digo. ¿Cómo llegas a los Orioles, a esa organización? ¿Cómo fue aquel Bueno, proceso? imagínate, después de 1 año y 6 meses y 4 meses trabajando durísimo y lidiando con los temas de problemas de la, ¿cómo se llama? De la residencia y la agencia libre, pues entonces por fin logro firmar con los Orioles de Baltimore de carambola. Fíjate, te voy a decir que eso fue, yo le había hecho un tryout a Orioles de Baltimore y no estaban interesados en mí. Fíjate. Pero ¿Cómo te lo sabes? porque ya yo le había hecho un tryout a ellos y habían ido varios scouts y me habían visto y pues no, sencillamente no les interesó en Rutia. Entonces, yo voy a hacerle un tryout a White Sox. Okay. Entonces, los tryouts consistían en tú hacer lo que tenías que hacer, ¿sabes? Las pruebas técnicas y todo, y al final jugar un juego de béisbol. Entonces, ya ellos me llevan a jugar un juego de béisbol. Y pues nada, o sea, el juego de béisbol es contra los Orioles de Baltimore. Y que le pego 2 jonrones a los Orioles de Baltimore. Y estaba el señor Fred Ferreira,
que a mí ese señor le agradezco al mundo, era el jefe internacional de los Scouts de los Orioles de Baltimore. Estaba ahí, ya ese señor tiene, nos vemos mañana muchachos, piénsame ahí. Ya ese señor tiene alrededor de 78 peloteros firmados en Grandes Ligas. En ese tiempo tenía 72. Y cuando él me vio, me dijo, tú vas a ser mi pelotero número 73 en llegar a Grandes Ligas. Y yo estaba jugando con White Sox. Entonces, pues ya yo me fui y como a las 2 semanas empieza Atlanta, Detroit y ¿quién fue el otro, Henry? Y los Mets a ofrecer ya un dinero por el contrato. Y cuando todos ellos terminaron de hacer ofertas, los Orioles vienen y dicen, ¡pum!, yo lo quiero. Y vienen con el contrato de $800,000 y entonces ya pues yo firmo con los Orioles de Baltimore. Entrené 2 meses con los Orioles de Baltimore y después entonces pues llegué a Estados Unidos el 25 de febrero del 2013. Ya yo estaba incluso hasta en Te perdí. ¿Ya estabas incluso hasta dónde? En el listado de los jardineros que iban a estar en Grandes Ligas. O sea, yo estaba previsto a entrenar. Contra los Orioles de Baltimore. Dime la verdad, esos 2 jonrones tú lo hiciste intencional, o sea, estabas como picado, como decimos nosotros, ¿fue algo personal? ¿Te lo cogiste personal o no? No, la verdad no. O sea, yo estaba más enfocado en darle el mejor trayado posible al equipo con el que yo estaba. Y yo, pues, en los juegos de béisbol, yo pongo el 100%, esté con quien esté, ¿me entiendes? O sea, realmente era algo que no estaba planeado ni nada por el estilo. O sea, no fue como que los vi y dije, le voy a quedar palo a esta gente para que vean. No, o sea, más bien dije, ¿sabes qué? Me voy a enfocar, voy a hacer mi trabajo lo mejor posible y como siempre, estaba buscando una firma. Entonces, pues, mira, o sea, salieron las cosas, fue con el equipo al que le doy los 2 errores. Oye, tienes hasta el ventilador verde, son ideas mías. No, esa cosa, azul, medio azul, casi verde. No. Parecía de aquí verde. No, fíjate que hasta yo digo, ¿en serio verde? Diga, no me doy cuenta de. Yo quisiera que tú lo vieras aquí, parece verde. Hey. Y coméntanos, ¿cómo fue entonces aquel proceso? Después de aquel partido, me dijiste que este señor te dijo que te iba a ser el jugador número 73. ¿Qué vino después? Ya, pues yo me fui a Santiago de los Caballeros, que es donde nosotros estábamos residiendo. Y como 2 semanas después, pues empezaron las negociaciones. Ya cuando empiezan las negociaciones, pues ya te decía, estaba Atlanta, Detroit y los Mets, que fueron los 3 equipos que se habían interesado por mí, e hicieron su propuesta. Entonces, pues ya después vino Orioles y dijo, no, ese pelotero es mío. Y me hicieron una propuesta muy buena que no podía rechazar, la verdad. Y pues nada, o sea, fue la mejor propuesta que me hicieron. Firmé con ellos y ya te digo, llegué a ¿cómo se llama? A Estados Unidos, Miami, el 25 de febrero del 2013. Henry, te tomó tiempo, desde el 2010 que saliste hasta el 2013. No, yo salí realmente en el 2011, pero sí me tomó bastante tiempo porque tuvimos mucho problema con la residencia. Al tú no tener la residencia, pues obviamente no puedes tener la agencia libre. Entonces estaba bien caótico Dominicana en ese tiempo con el tema de Céspedes y todos esos jugadores que estaban ahí en Dominicana. Entonces, pues nos estafaron, estaban pidiendo un dineral, un oficial de inmigración por hacernos los documentos y no, aquello fue un desastre, hermano. O sea, pasamos un trabajo que tú no te imaginas. Después empezaron a pedirnos un dineral por la residencia. O sea, pero hermano, que aquello fue bien difícil, pues tuvimos 1 año y algo, 1 año y medio esperando para tener la residencia. Si nosotros hubiéramos firmado 4 o 5 meses después que llegamos a Dominicana, yo hubiera firmado un contrato de Grandes Ligas. Esa es la verdad. Pero nos tocó pasarla bien difícil a nosotros. Y en ese grupo estábamos varios. O sea, estaba Jorge Soler, que está con Kansas City ahora, lo firmó los Chicago Cubs. Estaba Armando Rivero, que lo firmaron los Chicago Cubs. Pero en ese tiempo Nolan Ryan le estaba ofreciendo $17 millones y no pudo cogerlo porque no tenía la residencia.
Entonces, o sea, estábamos varios. Estaba el hijo de Luis Enrique Piloto, estaba Omar Luis, que era uno de los mejores pitchers que había en Cuba, viniendo de los juveniles. Éramos 6 jugadores que estábamos ahí. Estaba Gerald Sánchez también, el holguinero. O sea, fue un grupo que nos tocó pasar mucho trabajo para poder tener una firma. ¿Ha cambiado mucho eso ahora después del 2013? ¿O esa es la impresión que tengo yo? Imagínate tú, empezando porque ya los jugadores ni siquiera tienen que irse ilegal, ya se van legal. Y si no firman, viran para atrás para Cuba. O sea, ahora mismo, gracias a Dios, eso se acabó. Ahora pueden firmar bien fácil los jugadores. O sea, ya depende un poquito más de cómo funciona el tema de las residencias y esas cosas en un tercer país, pero está siendo bastante fácil ahora mismo, la verdad. ¿Tuviste que hacer muchos ajustes como bateador? No, la verdad, como bateador yo no tuve que hacer tanto ajuste. Yo creo que más los ajustes los tuve que hacer a nivel mental y de fundamentos. El béisbol es totalmente diferente. Muchos fundamentos y una visión del béisbol que no es la que teníamos en Cuba. ¿Por qué? Porque esto es profesional de verdad y Cuba era amateur. Sí, o sea, y no solamente en el béisbol, o sea, sino en todo lo que rodeaba el béisbol. O sea, estamos acostumbrados a que nos tengan que dar explicaciones de por qué toman las decisiones. Los managers en Estados Unidos toman las decisiones y ya, o sea, no tengo que darte explicaciones de nada. Yo soy manager y hago lo que yo entienda. Entonces, o sea, tuvimos que lidiar con muchas cosas. Tuve que lidiar yo en lo personal con muchas cosas que no supe cómo lidiar por mi inexperiencia y por no entender, por venir con esa mentalidad y no tener a nadie que me dijera, oye, aquí funciona de manera diferente. ¿Qué significó llegar a Grandes Ligas? Cuéntanos eso. Cuéntanos aquel walk-off homer, aquel jonrón que dejaste el campo. Un sueño hecho realidad, hermano. O sea, imagínate, yo llegué a Grandes Ligas el 19 de julio del 2013 y debuto el día siguiente. O sea, yo estaba con tantas emociones que yo no sabía si reírme, si llorar, si brincar, gritar o algo. O sea, porque viene a mi cabeza todo el trabajo que yo pasé en Dominicana, en Haití, esperando para firmar, todo lo que yo dejé atrás, mi familia, todo para llegar hasta donde llegué. Entonces, pues, en tú llegar ahí, tú dices, valió la pena tanto sacrificio. Entonces fue, o sea, increíble. Vamos a partir que era la segunda vez que estaba en un estadio de Grandes Ligas, porque la primera fue cuando llegué a los Orioles de Baltimore, que fui para la conferencia de prensa. Y me paré en aquel estadio, miraba así y decía, Dios mío, o sea, es en serio, no me lo puedo creer. Pero ya, o sea, mi primer juego de Grandes Ligas fue en los Rangers de Texas, en Arlington. Y cuando yo hacía así, yo miraba que el estadio habían 43,000 personas, hermano. Yo decía, Dios mío, o sea, es en serio que yo estoy aquí. Y ya en mi segundo turno di hit con base llena, fue mi primer hit y empujé 2 carreras. Y entonces ya, o sea, mi primer jonrón fue en el 2015 ya. O sea, yo en 2014 no jugué por una lesión y el 2015 fue que jugué en Grandes Ligas otra vez, que fue cuando di el primer jonrón mío, que fue walk-off. Walk-off homer. ¿Contra Carlos Torres fue? ¿Contra quién fue? Carlos Torres, de los Mets. ¿Cómo fue aquello? No, imagínate, o sea, qué momento para el primer jonrón. O sea, fue un récord para la franquicia también. Y pues, o sea, ya por lo menos sé que dejé mi granito de arena en la MLB, ¿entiendes? Entonces, pues, y con los Orioles de Baltimore. ¿Cuál es el récord exactamente? Fui el primer pelotero en debutar en los Orioles, que dio su primer jonrón en los Orioles de Baltimore y fue walk-off. Sí. Y entonces, pues nada, o sea, para mí eso fue... Y hacía 19 años que... ¿Cómo fue, Henry? Que un jugador como yo lo subían de Liga Menor y no daba un jonrón para de walk-off. ¿Qué te pasó en el 14? ¿Qué lesión fue? En el 14 yo tuve una hernia deportiva y me operaron simultáneamente, me hicieron 2 cirugías de cada lado de la ingle y me hubo que reconstruirme toda la fibra muscular estaba desgarrada. Y pues me sacó de béisbol por 4 meses, que no pude hacer absolutamente nada. ¿Y fue una crisis que te dio? ¿Fue muy doloroso? ¿Fue algo que te dio de repente o...? Ya yo venía lidiando con esos dolores incluso desde que salí de Cuba.
¿Qué pasó? Que yo no sabía qué era lo que yo tenía. Entonces, pues seguí trabajando encima del dolor y empecé a buscar alternativas para aliviar el dolor y en vez de atenderme. ¿Qué pasa? Que en el 2014, yo, fíjate, para tú veas lo que es la desinformación, que ni siquiera la gente que yo tenía en ese momento me ayudó. Cuando yo termino en Grandes Ligas en el 2013, pues yo termino en el roster activo de Grandes Ligas. 2014 empiezo en el roster de Grandes Ligas, en los entrenamientos de spin training. Entonces yo dije, o sea, tengo que buscarme el puesto. Para mi idea eso era como Cuba, o sea, esto es una preselección otra vez, tengo que ganarme el puesto. Para mi idea yo no sabía que yo estaba ya en el roster. Ellos podían sacarme o meterme, pero yo no sabía. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya ahí me empieza la lesión a doler más y a doler más. Y yo lo que empiezo a hacer es llegar tempranito al estadio. Yo llegaba a las 5 de la mañana al estadio, hablaba con un trainer que me diera masaje, que me diera tratamiento y todo ese tipo de cosas. Yo lo trataba a nivel muscular para que me anestesiara ahí para yo poder entrenar. ¿Qué pasó? Que este trainer pues se lo dijo al manager y antes de que Henry dijera estoy lesionado, pues me sacan de roster y me bajan a AAA. Porque si yo llego a decir, mira, tengo una lesión y me atienden, yo hubiera estado en el DL de Grandes Ligas y eso me hubiera contado como tiempo en Grandes Ligas, hubiera cobrado como Grandes Ligas y todo ese tipo de cosas. Entonces, como yo no dije nada, y yo quería ganarme un puesto que ya yo tenía, pues entonces yo no dije nada, me bajaron a AAA y cuando ya yo vine a decir estoy lesionado, pues no, ya yo estaba en el roster de AAA. Y me tocó estar 4 meses fuera de béisbol, que pude haber estado reuniendo tiempo en Grandes Ligas. Y pues sí, o sea, yo pasé muchas cosas en Estados Unidos, o sea, por inexperiencia y por no conocer, por falta de conocimiento. Y ni hablar de lo que yo perdí en dinero, porque, o sea, me hubieran pagado casi $620,000 por estar en el roster de Grandes Ligas. Pero bueno. Cosas que pasaron. Ya ni hablar de eso. Eso sí es lo único que haría diferente en tu carrera, ¿no? Yo creo que sí. O sea, aprender un poquito más de cómo funciona el sistema en Grandes Ligas. Creo que ahora mismo tengo la experiencia, pero ya no tengo la edad como para que me dé la oportunidad. ¿Y cómo te fue con el idioma? No, yo aprendí inglés, fíjate, en un año. O sea, yo me obligué, porque yo llegué a una organización en la que había muchos latinos abajo en ligas menores, pero ya cuando hablamos de AA, AAA y Grandes Ligas, pues habíamos, qué sé yo, eran como 6 latinos entre los 3 equipos. Entonces, pues me tocó aprender a hablar inglés súper rápido, porque de hecho ya los latinos que estaban ahí hablaban inglés. Entonces, desgraciadamente, nos toca que no todos los latinos nos ayudamos en ese sentido. Ellos aprenden inglés y pues obviamente te dicen, si yo aprendí, aprende tú. O sea, ellos trabajan contigo un día y te dicen, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a ordenar comida, te voy a ayudar a hacer una entrevista, lo que sea, pero ya cuando se lo pide 2 o 3 veces ya están molestos. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo tengo que aprender porque si yo vine para este país, es más oportunidades que voy a tener si aprendo a hablar inglés. Y me empecé a obligar a hablar inglés. La organización también me ayudó muchísimo, te digo la verdad, porque como yo iba para Grandes Ligas, la organización me puso una profesora de inglés para que yo estudiara y cuando yo voy a AA, me mandan otra profesora de ahí de la ciudad para que yo siga trabajando. Entonces yo tenía lunes, miércoles y viernes, tenía clases con esa profesora y pues yo era intruso, yo me puse a decir disparate para allá y los americanos empezaron a rectificar y ayudar y pues y por lo otro, o sea, mis hijos los dos son americanos. Entonces el mayor, que es lo que mucha gente no sabe, mi hijo mayor es adoptado, yo lo adopté. El niño hablaba inglés completamente, no hablaba español. Entonces yo le dije al niño, pues vamos a hacer una cosa. Yo no hablo inglés y tú no hablas español. Entonces, yo voy a hablar español, pero tú me tienes que enseñar con el inglés. Y pues entonces yo empecé a comunicarme ya con la mamá de mis hijos y con mi hijo en ese tiempo en inglés. Y así fue como aprendí más. Historia. Mejores amigos en la pelota profesional. En la pelota profesional puedo decir que tengo 2 personas que han pasado ya en mi carrera que te puedo decir que para mí
aprecio muchísimo y son mi familia. Uno es Dariel Álvarez y el otro es Leonis Martín. Para mí han sido, o sea, son mis amigos de hace mucho tiempo, pero bueno, o sea, te digo, gracias a Dios me he rodeado de personas que para mí son reales, han estado conmigo todo el tiempo. Mira, Lesey Ramírez, le tengo un respeto increíble y para mí es uno de mis grandes amigos. Félix Pérez, Rudy Silva, son varios que te puedo decir, Adonis García, que todavía hoy por hoy hablamos a cada rato y nos metemos una hora hablando y así, tú sabes. Pero sí te puedo decir que mejores amigos, Dariel lo conozco desde que tengo 15 años y nos ha tocado jugar juntos porque yo firmé a principios del 2013 con Orioles de Baltimore y Dariel firma a finales del 2013 con Orioles de Baltimore. Y pues vinimos jugando juntos por 4 años con la organización de los Orioles. Yo me voy a Boston, Dariel se lesiona y cuando venimos para México, yo vengo a jugar invierno, vengo para el mismo equipo que Dariel. Y ahora firmamos juntos en el verano pasado con el mismo equipo también, con Toro de Tijuana. Y nos cambian a los dos para aquí, para Saltillo. O sea, andamos juntos todo el tiempo. Ya llevamos desde el 2013 prácticamente juntos. Peloteros que más admiraste en las Grandes Ligas, ya tú como jugador. Que más admiré, te puedo decir que Mariano Rivera. Para mí ha sido, o sea, y es pitcher. Es una expresión de consistencia, de perseverancia, o sea, una persona que tú dices, wow, o sea, este hombre se mantuvo 20 años en el mejor nivel del béisbol con la misma forma física. O sea, eso dice el trabajo que hizo este hombre durante tanto tiempo para mantenerse en el béisbol. Normalmente tendemos a coger y ya estamos consagrados en el béisbol, tendemos a descuidar el peso, unos suben de peso, esto que lo otro, pierden la forma física. Y si tú te fijas en el Mariano Rivera que debutó con los Yankees y en el Mariano Rivera que se retiró con los Yankees, es el mismo hombre, o sea, es el mismo físico. Entonces creo que no solamente los números, si tú ves la perseverancia de esta persona, lo que es dentro y fuera del terreno, es increíble. Y para mí la otra persona es Nelson Cruz. Es una persona que lo conocí, tuve el placer de conocerlo en 2014, cuando él jugó con los Orioles ese año, y me dio unos consejos increíbles que, o sea, cuando yo vi a ese hombre, dije, wow, este hombre es un señor pelotero, pero es mejor persona que pelotero. Tiene una fundación increíble que ayuda a muchas personas desamparadas, a muchos niños, y este año ganó el premio Mohamed Ali por su fundación. O sea, es alguien que muy humilde y te da unas enseñanzas. Lo aprecio y lo estimo tanto. ¿Por qué sales de los Orioles? ¿Por qué sales de las Grandes Ligas? Mira, influyó mucho todo lo que te estaba diciendo ahorita de la falta de experiencia y todo ese tipo de cosas. Mira, Henry era una persona que si en Cuba tú no estás jugando, tú preguntas, ¿y por qué no estoy jugando hoy? ¿Entiendes? Y el manager te dice, no estás jugando por esto, por aquello, lo otro, y te explica. Es algo de idiosincrasia, de cultura. Aquí, cuando tú preguntas por qué, o en Estados Unidos, ¿por qué no estoy jugando? Es como estás cuestionando mis decisiones. Tú eres el pelotero, tú juegas pelota cuando yo te diga, yo soy el manager, yo dirijo. A mí me pagan para dirigir, a ti te pagan para jugar. Entonces fue como que fui un pequeño problemita en ese sentido. En el sentido de que, mira, cuando yo debuté con 2013, en el primer juego yo bateo de 4-1. En el segundo juego bateo de 4-2. Vamos para Kansas City y bateo de, creo que fueron 15-6. Estaba yendo bien. Vamos a la casa, a Baltimore, y en Baltimore, en el primer juego contra Boston, piché a Lackley y bateo de 4-3. Y al día siguiente iba a pichar John Lester, el zurdo, y me sentaron. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, yo vengo de un béisbol que si tú estás bateando, sigues jugando. Y yo jugaba contra zurdo, contra derecho, contra todo el mundo. Entonces se me ocurrió preguntarle al manager por qué no estaba jugando. Entonces de ahí comenzaron mis problemas. O sea, tú no le preguntas al manager por qué no está jugando cuando tú eres un rookie.
Ya cuando tú eres un hombre que tiene años en el béisbol, tú puedes preguntar lo que te dé la gana. Pero cuando tú eres un rookie, las cosas no son. Y me tocó manager y escuela más que había en el béisbol, que era el Butch Walter. Y pues nada, o sea, tuve que lidiar con varias cosas. O sea, ya después pasaron varias cosas durante la temporada que tú decías, ok, ¿qué está pasando? En el 2015 yo fui el mejor bateador de los Orioles en AAA y me subieron a Grandes Ligas por 12 días. El equipo había perdido 10 de los últimos 12 juegos que habían jugado y desde que yo llegué, yo empujé 8 carreras. Yo estaba bateando el juego que decidí por el walk-off, otro juego empujé 4 carreras, haciendo fildeos, teniendo asistencias. O sea, yo estaba jugando bien al béisbol y sin explicación de ningún tipo me bajaron a AAA 12 días después. Entonces, a mí cuando me subieron, dejaron libre a un jugador que realmente ya llevaba 4 años con los Orioles sin rendir. Se llamaba Nolan Ramos. Y o sea, cuando se acaba la temporada de AAA, yo pienso que me van a subir otra vez a Grandes Ligas cuando extienden el roster. ¿Y qué tal? Pues no me subieron. Al único 40-man que no subieron a Grandes Ligas fue a mí. Me mandaron a casa. Yo terminé bateando 2.96 y 75 empujadas. Y 2 honrones en los playoffs. Me eliminaron y yo me fui a Sarasota a entrenar. Entonces, estando en Sarasota... Perdona un momentico, hay un ruido ahí que me está... Ok. No, ya. ¿Se quitó? Todavía. Sí, ya. Entonces, ya yo estando en Sarasota, como a la semana, se lesiona un outfielder y digo, bueno, este es mi momento, me van a subir. ¿Y qué tal? Firmaron para atrás a Raymond, que estaba en su casa, llevaba 2 meses sin jugar béisbol, y a mí me dejaron ahí. Entonces yo dije, o sea, ¿qué pasó aquí? Y obviamente tampoco mi actitud fue la mejor. Dije, no voy a entrenar más, me voy para Venezuela a jugar. Entonces ya es una cosa de que Henry es el jugador que abandonó el campo de entrenamiento. ¿Entiendes? Entonces, o sea, hubo de ambos lados cosas que interfirieron mucho. Y pues entonces como castigo en el 2016, pues voy para AAA y me paso un mes entero en el día del fantasma sin estar lesionado. Yo no sabía que estaba en el día del fantasma, simplemente no estaba jugando. Entonces le dije a Manel, yo no entiendo por qué yo soy la primera opción para ir al banco si el año pasado yo fui tu mejor pelotero aquí. Y a los 2 días, Fernando, me bajaron a AA. Me dice el hombre, tú no querías jugar pelota todos los días, pues ve para AA para que juegue pelota. Y me bajaron a AA. Yo no había ido a AA desde el 2013, imagínate. Ya la cosa se puso bien difícil y pues ya los reportes eran de que Henry tenía mala actitud y cuestionaba las decisiones de la organización. Entonces, si tú tienes un problema técnico a la defensa o si no estás bateando, no estás, cualquier equipo te puede firmar por alguna u otra razón. Pero cuando dicen este jugador tiene mala actitud o es problemático, ya nadie te quiere. Y ese fue el problema más grave que yo tuve. Creo que eso fue lo que influyó en que yo no estuviera más en Grandes Ligas. Me parece que sí. Qué pena. Pues sí. Experiencias. ¿No piensas que hubo algo de malentendido? Sí, obviamente, todo se basó en un malentendido. Realmente, si yo preguntaba era porque quería saber, no porque yo cuestionara las decisiones de nadie, ¿me entiendes? O sea, ya te digo, yo venía de un béisbol en el que si no estás jugando, pues tú preguntas, oye, ¿qué pasó? Y no sé qué, ya. Pero, o sea, creo que todo se llenó de mala intención. O sea, fue como que Henry Urrutia hace esto. Aparte, yo llegué a una organización en la que tuve mucho privilegio por parte de la gerencia de la organización. Desde que yo llegué, el gerente Dan Duquette fue conmigo increíble. Me puso un entrenador que era traductor también a trabajar conmigo y todo ese tipo de cosas. Ya entonces era como que, tú sabes, no te puedes saltar rangos. Cuando yo voy a AA me mandan con un americano y yo no entendía al americano. El americano estaba tratando de hablar español y yo no lo entendía. Entonces, pues, cuando yo llamo al señor Dan Duquette y le digo que si me podía mandar al entrenador dominicano con el que yo estaba trabajando, a los 2 días me lo mandaron, pero eso provocó que el jefe de ligas menores se molestara porque yo me salté. En vez de hablar con el jefe de ligas menores, hablé con el gerente general. Entonces ya eso, te vuelvo y te digo, va creando problemas que yo no sabía que estaban creando esos problemas. ¿Entiendes? Entonces, pues obviamente me
me tocó pasar por muchas cosas. Ya te digo que ahora lo veo de manera diferente, pero en ese momento me fue causando mucha problemática hasta el punto en el que me sacaron de Grandes Ligas. ¿Estás agradecido o tienes reproches? No, yo siempre estoy agradecido con Dios. Creo que realmente las oportunidades para mí como tal de jugar béisbol, yo tuve, qué sé yo, unas ciento y tantas veces al bate nada más en Grandes Ligas. Creo que no se me dio la oportunidad de jugar, pero estoy agradecido con Dios porque yo tuve el privilegio de llegar a donde muy pocos han llegado. O sea, si hablamos de la cantidad de jugadores que hay en Grandes Ligas y tienes en cuenta la cantidad de jugadores que tiene cada organización, te das cuenta que los que tienen la posibilidad de llegar a Grandes Ligas es una minoría. Entonces yo fui de parte de esa minoría y estoy feliz porque lo logré. O sea, quería algo y lo logré. No logré tener la consistencia que yo quería o crear una carrera en Grandes Ligas, pero llegué y pues tengo la satisfacción de eso. Pero me refiero a agradecido a la organización. ¿Estás agradecido o tienes más reproches que agradecimiento? Como te digo, yo estoy muy agradecido con la organización, la verdad, primero por darme la oportunidad de llegar ahí y de ser yo. Pero obviamente sí me sentí muy mal porque yo entiendo que desde mi punto de vista le di mucho de mí a la organización para llegar a donde yo quería llegar. Entonces, realmente sí hay reproches, pero creo que estoy más agradecido que lo que tengo que reprochar. Liga Mexicana. ¿Qué ha significado para ti la Liga Mexicana? ¿Cómo ha sido tu proceso allí? ¿Pasaste trabajo? ¿Ya venías con la experiencia de béisbol profesional norteamericano? ¿Semejanzas, diferencias? Sí, el béisbol mexicano es diferente. Mira, si tú juegas en Venezuela, juegas en Dominicana, se juega más o menos con la misma metodología, vamos a decir, que se juega en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son peloteros que están y entrenadores que están todo el tiempo en Estados Unidos, jugando en el béisbol de Estados Unidos. México por años, ya por más de 90 años, ha tenido su béisbol, donde juegan el año entero, invierno y verano. Entonces, pues, tienen su manera de ver el béisbol, sus fundamentos y cosas así. Y pues sí, un ejemplo, el primer año mío, que fue el 2018, con Diablos Rojos y Oaxaca, fue un año de aprendizaje, de decir, ¿sabes? Pero ya tenía la experiencia de lo que había pasado con los Orioles, y dije, ¿sabes qué? Aquí tengo que adaptarme, no puedo estar inventando, si quiero mantenerme en béisbol. Entonces, pues obviamente ya tenía la experiencia y me dediqué a aprender. Y pues me fue muy bien. Y fui campeón de la zona sur con un equipo, con Oaxaca, que era un equipo que hacía más de 20 años no ganaba un torneo de la sur. Fuimos a la Serie de Rey, o sea, tuve un súper buen año. Pero con todo y eso, o sea, no me quisieron. Entonces te digo, o sea, ha sido un año para el siguiente año. Entonces ha sido de muchas experiencias, pero más que nada consolidación en mi carrera, de madurez. Entonces, pues ya maduré más como jugador, como persona, y he entendido muchas cosas en la vida. Ya no soy tan temperamental, soy más ecuánime. Me gusta pensar más las cosas con cabeza fría. Y pues las cosas ya he logrado consolidarme, tanto en el verano con este equipo de Zaraperos, que va a ser mi segundo año, y va a ser mi segundo año con ellos, como en el invierno con Charros Jalisco. Momentos más felices en toda tu carrera. Wow, he tenido varios. Ya te digo, campeón con Oaxaca, de la zona sur, campeón con Charros Jalisco, de la Liga del Pacífico, hace 2 años. Mi primer jonrón en Grandes Ligas. O sea, son momentos que en mi carrera han sido inolvidables. Por ejemplo, uno del que yo siempre hablo. ¿Recuerdas el año que murió el Hacha Castillo y Balbuena en Venezuela? Yo estaba en ese equipo. Y yo llevaba 35 turnos sin dar un hit.
pararon la temporada 3 días en luto a los muchachos. Y mi primer hit después de un slump de 35 turnos fue para decidir ese juego. El juego que le dimos a ellos en honor. Entonces, o sea, son momentos que han sido muy emocionales para mí, pero han sido muy importantes y los más felices de mi carrera. ¿Y también no fuiste líder en bateo en México? De hecho, no, el líder en bateo fue en Venezuela. Allá en la Liga de Invierno de Venezuela. Fui líder de bateadores en mi primer año con Cardenales de Lara. El año pasado aquí en México fue un año que con altas y bajas, para mí fue mi mejor año en mi carrera deportiva y terminé al final del año como el mejor importado del 2019 entre las dos ligas, por los números que puse. Terminé en primero en jonrones, terminé en primero en empujadas, terminé, creo que fue segundo o tercero en averaje. O sea, fue mi mejor año, indiscutiblemente. Por eso también, o sea, me siento muy contento con lo que me trajo el año pasado. ¿Piensas que estás en tu forma óptima? Ya que me dices eso, ¿estás en el pico de tu carrera? ¿Piensas todavía? Sí, la verdad creo que llegué al punto en el que puedo quizás mejorar, pero me interesa más mantenerme. Creo que ahora mismo teniendo estos números, o sea, yo puedo mantenerme en béisbol por 6, 7 años más. Estoy físicamente bien, me siento muy bien, gracias a Dios. He madurado un poquito más en ese sentido también. Me preocupo más por mi físico, por trabajar más en el físico, mantenerme saludable. Pero sí, o sea, creo que ahora mismo estoy en el punto en el que yo hubiera querido estar hace 5 años atrás. Estás a tiempo. Todavía dicen que la edad del pelotero buena hasta los 35, la óptima. Así Pues que sí, estás ahí. y la verdad te digo algo, creo que parte de madurar es estar agradecido con lo que tengo ahora mismo. Yo ya dejé de pensar en Grandes Ligas, dejé de pensar en Japón, yo pienso ahora mismo en lo que tengo. Y si Dios quiere que yo esté en Grandes Ligas o quiere que yo esté en Japón, pues yo voy a estar. Entonces me enfoco en disfrutar el béisbol ahora mismo, en disfrutar el juego, en disfrutar lo que tengo, en disfrutar a mi familia y dar lo mejor de mí en cada juego. O sea, yo volví a disfrutar el juego. De un momento en el que yo dejé de ver el juego como mi vida, como mi carrera, como lo que yo hacía por amor y empecé a verlo como mi trabajo. Ya dejé de ser feliz cuando jugaba un juego de béisbol. Entonces ahora volví a tener eso y entonces esa vibra yo se la puedo transmitir a la gente la siente, el fanático, los jugadores que están ahí, la misma gerencia. Entonces creo que ahora mismo yo estoy en el mejor momento de mi carrera y prefiero seguir enfocado en eso y que pase lo que tenga que pasar en un futuro. ¿Y a qué se lo debes más a México o a qué? ¿O a los años o a la madurez? A la madurez. A todas las pruebas que yo he pasado en la vida, que llega un momento en que tú dices, o cambias o no vas a llegar a donde tú quieres llegar. Entonces creo que por golpes que ya me ha dado la vida, como ya te venía contando, y experiencias con los Orioles de Baltimore, o experiencias en Dominicana que pasé y todo ese tipo de cosas, pues creo que llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Siendo de esta manera, no he tenido los resultados que he querido, ¿por qué entonces no cambiar y buscar una mejoría? Entonces tuve que cambiar yo internamente para empezar a ser más feliz conmigo mismo. Y cuando encontré eso otra vez, dije, o sea, esto era lo que me estaba faltando. Ya yo no estaba feliz jugando el béisbol, yo no disfrutaba jugando el béisbol. Entonces ahora lo disfruto otra vez. Tú me ves a mí, yo estoy en primera base, y tú me ves que pones una música, yo estoy bateando, y digo, estoy bailando, yo ahí por ahí en primera base, pero siempre estoy concentrado en mi juego de pelota. Pero disfruto el juego de béisbol. Me río, o sea, grito, aplaudo, hablo con muchachos, o sea, ya volví a vivir eso y me siento más feliz. ¿Ya eres más americano, mexicano que cubano o qué? Nah, yo creo que cubano voy a ser toda la vida, no voy a ser ni más Sí, claro. americano ni nada, pero la verdad me ha acomodado bastante bien a la vida americana, te puedo decir. Pero la verdad, mi cubanía no me la quita nadie. ¿Jugarías por Cuba de nuevo? Sí, ¿O en Cuba? sí. Mira, de hecho hubo algo que el otro día que realmente yo respeto las opiniones de cada cual y de todo el mundo, ¿me entiendes? Fue bastante polémico porque yo en mi Facebook lo puse y en Instagram también, que si a mí se me daba la oportunidad de jugar y representar a mi país, yo lo iba a hacer. Entonces, hubo un jugador, creo que
que fue a Rosarena, no me acuerdo bien, que realmente no, si te digo te miento, me mandaron el screenshot y decía a todos estos peloteros que ahora quieren jugar por Cuba, no sé qué, recuerden por qué se fueron, eso es una falta de respeto a ustedes o lo que sea, ¿no? O sea, porque es una falta de respeto representar a tu país. Esto es béisbol. No es una falta de respeto para mí representar a mi país. Porque no estamos hablando de política, no estamos hablando de absolutamente nada más que poner a Cuba en el lugar que siempre ha tenido en el béisbol mundial. Entonces, ¿por qué es una falta de respeto para mí el jugar por Cuba? Entonces, no entendí eso. Y bueno, también hablaba con Denis Suárez, el pitcher industrial, y Denis me decía, o sea, creo que a ustedes que ya los nombraron, que quisieran que ustedes fueran y jugaran y no sé qué, ustedes no deberían estar de acuerdo con eso porque no están permitiendo que los que juegan en Estados Unidos jueguen en Cuba. Entonces le dije, mira, en eso tú tienes razón, pero creo que si nosotros ahora mismo hacemos eso, nunca vamos a lograr un cambio en la ideología cubana al respecto. Creo que podemos luchar desde adentro y crear un cambio que tú simplemente empujar para otro lado y decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a jugar porque no dejan que nosotros jueguen. ¿Entiendes? Entonces creo que es algo que va a ir en un proceso. Hace 2 años atrás ni siquiera se pensaba en que nosotros, peloteros foráneos, que estamos ahora por acá, pudiéramos jugar en Cuba. Entonces ya ahora mismo está cambiando la mentalidad. Pero tampoco podemos pedir que una mentalidad que ha sido por 60 años cambie de así, de una. Entonces creo que mi más humilde opinión es que esta es la oportunidad que tenemos ahora nosotros como jugadores, que tenemos la voz que no tienen estos jugadores porque están en Estados Unidos. Nosotros podemos tener la oportunidad desde dentro de decir, ¿por qué estos jugadores no pueden jugar? Si también tienen los mismos deseos o más que nosotros de representar a nuestro país. Porque te digo algo, si podemos hacer un equipo Cuba para un clásico mundial o unas olimpiadas, donde vaya Julián Gurriel, donde vaya José Ariel Abreu, donde esté Harold Chapman, donde esté Ronnie Elías, o sea, todos estos cubanos que ahora mismo están matando la liga en Grandes Ligas, Alexis Díaz o Iglesias, el mismo Puig, o sea, tenemos un equipo para ser campeón de un clásico mundial o de unas olimpiadas. Entonces, sin tener ni siquiera que contar con Henry Rutia o con Felipe Pérez o con estos jugadores que estamos acá en México. ¿Me entiendes? Porque el béisbol cubano tiene demasiado talento que está regado por el mundo entero. Pero creo que es la oportunidad que tenemos nosotros ahora de empezar a hacer un cambio, de ayudar a hacer un cambio. Y no ponernos radical que si no es como nosotros queremos, pues tampoco vamos a jugar. ¿Entiendes? Gracias. Un mensaje para tus seguidores de este segmento Backstage Deportivo del canal La Familia Cubana. Fui de Cuba. Me pareció, me dio mucha sorpresa, pero mucha alegría el saber que la gente no se olvidó de Henry Rutia porque se fue en el 2011 de Cuba. Entonces creo que siempre voy a estar agradecido con todas esas personas que desde Cuba han seguido mi carrera, me han apoyado y me di cuenta cuando abrí un Facebook nuevo que todo el mundo empezó a escribirme y saben mis números, saben cómo me está yendo y quieren que yo vaya no solamente a representar a Cuba en un evento internacional, sino que quieren que yo regrese a las Tunas a jugar con el equipo en la serie nacional. Entonces a todas esas personas les doy las gracias y de verdad que sepan que yo siempre voy a dar el 100% de mí en mi deporte, en mi carrera, pero también voy a hacer todo lo posible siempre por poner el nombre de nuestro país en alto. Siempre. Por nuestra parte, te deseamos muchos éxitos. Salud sobre todo. Cuídate con el coronavirus ahí en México. Sí, importante. Y que se te den todas las metas que tienes, que sé que son muchas y muy buenas. Muchísimas y que gracias. Esperamos verte, seguirte viendo jugar hasta los 40 años, ¿ok? Esperemos que sí, Dios mediante. Tienes ese compromiso. Salud primero. Sí, muchas gracias a ti, mi hermano. Cuídate. Un abrazo. Tú también. Abrazo.